Primeras culturas. La prehistoria es el gran periodo del principio humano donde el hombre era analfabeto y no había escritura ni medios de comunicación escrita para dejar testimonio de sus vidas. El arte paleolítico lo constituyen huellas de pintura y escultura. Las primeras muestras pictóricas se llamaban pinturas rupestres, porque fueron hechas directamente sobre muros, techos y bloques pétreos naturales. Las pinturas rupestres más conocidas se ubican en Francia y España, como lo son las cuevas de Lascaux en Francia y las cuevas de Altamira en España. El tema principal del arte rupestre era el animal. Decían que era mágico y creían que si una situación era pintada, ésta se cumpliría. Las primeras muestras de esculturas están hechas sobre rocas. La pieza más representativa es la Venus de Willendorf. Te presume el culto a la fertilidad. Del arte mesolítico se han descubierto pinturas monocromáticas. En el Neolítico fue muy importante el asentamiento y las construcciones en piedra. Estas pueden reducirse a las siguientes formas: menhir, gran piedra de pie; cromlech, conformación circular de menhires, dispuesto como unidad o como sucesión de megalitos en forma de techo; y dolmen, grupos megalíticos semitechados, como por ejemplo los megalitos de Stonehenge ubicados al sur de Inglaterra. Al finalizar esta era y con el surgimiento de las armas, comienzan a juntarse poblados para crear las civilizaciones asentadas que al posesionarse de territorios cercanos provocan guerras entre ellas. Continuando con la prehistoria y finalizando el neolítico, comienzan a usarse los metales, por lo que esta era es llamada la Edad de los Metales. Se encontraron vestigios de fragmentos de hierro. Por la vía marítima se abarcaba el Mediterráneo, mientras que la continental llevando hierro hacia los Balcanes y el Caucásico. La Edad de los Metales en Europa se dividió en dos. La primera en Europa Central, la segunda está ubicada en Francia y España del Norte con Inglaterra. Ahí se hallaron grandes tumbas con ajuares ostentosos, carros de guerra, adornos, armas, joyas y cerámica exportada de Grecia y sus alrededores. En la Edad de los Metales se desarrollaron varias culturas con una característica que fue el tipo de construcción basada en ladrillos de adobe. Por esta razón lograron amurallar sus fronteras y crear barrios y centros comerciales. Mesopotamia fue una región geográfica propicia para un asentamiento duradero basado en la agricultura y la observación astral. Se les atribuye la invención de la rueda como medio de transporte. De esta forma comenzó un gran comienzo que los enriqueció bastante. Se escribía en piedra con una cuña. A su vez, se les atribuye el estudio de los astros, ya que se observaron el espacio y le pusieron nombre a los astros que decían que eran dioses que los observaran. Estos eran los planetas. Hay un templo que destacaba por su imponencia, construido de adobe y que la región carecía de piedra y madera. Era una forma escalonada, con 7 pisos y daba la sensación de elevarse hasta el cielo. Persia. Los persas asentaron una llanura de Irán muy cercana a Mesopotamia, recibiendo todas sus influencias y aportaciones artísticas. Dentro de la arquitectura persa, los edificios más significativos fueron los palacios de sus gobernantes, sobre todo Persépolis, por el gobernante Darío, que era un palacio enorme que solamente ocupaba una vez al año. A los persas le debemos la invención del correo, la domesticación de algunos animales como la gallina, el cultivo de árboles frutales como los duraznos y las naranjas, así como la decoración armoniosa de flores como los lirios. La India es un país de cultura milenaria que se caracteriza por constantes migraciones. La India de la antigüedad tenía sus asentamientos planeados con calles, alcantarillados y edificios públicos. Eran ciudades amuralladas para evitar ataques enemigos. La arquitectura y la escultura se fusionaban entre sí, luciendo grabados de naturaleza, animales reales o fantásticos. Predominó la pintura, destacando temas religiosos y eróticos. Nace un nuevo arte, la danza, como arte escénico y expresión cultural que se vinculó con creencias prácticas y religiosas.
Tiene diversas religiones, algunas de ellas son el budismo, brahmanismo y el islamismo. China. Una de sus propiedades durante la Edad de Piedra fue el uso del jade. Los chinos fueron de los primeros en escribir literalmente su propia historia. Desde las primeras dinastías chinas se producen en bronce máscaras e instrumentos rituales, como recipientes y campanas con decoración y escritura. Estas máscaras eran parte de un ritual que debilitó la dinastía Shang. Aunque fueron destruidas, se lograron juntar las piezas para reconstruirlas nuevamente. Fue una época de muchas guerras y destrucción, pero la creatividad relució al usar los botines robados a sus adversarios en campanas ceremoniales con sonidos espléndidos que simbolizaban supremacía. Los guerreros de terracota. Es un conjunto de más de 8.000 figuras de guerreros y sus caballos hechos de terracota a tamaño real, armados y equipados con armaduras y elementos rituales también de terracota. Este ejército de terracota ya restaurado se puede ver en el primer museo del ejército de terracota del emperador Qin Di Qian en China. Se le deben inventos como La brújula, el papel fabricado a base de residuos de seda, paja, arroz y cáñamo, el primer sistema para imprimir tinta sobre papel, la pólvora, mezcla de azufre, salitre y carbón vegetal, que creó los primeros fuegos artificiales, la escritura pictográfica antes que los sumerios, la seda con la que elaboraron telas suaves, livianas y delicadas. Y para concluir, todas las culturas han sido influenciadas por otras, por lo tanto, comparten inventos, costumbres y tradiciones artísticas. Cada civilización se fundó casi de la misma forma y su poder político era dirigido por una persona. A los chinos les debemos muchos inventos y avances que han trascendido, pero no podemos desmerecer a los persas ni a los hindúes, quienes lograron un equilibrio en la historia de la humanidad.